Méndez, para mí como alcalde y creo que para toda la corporación municipal es un auténtico honor el que ella hoy esté aquí con nosotros, por su trayectoria, por lo que representa para el periodismo de este país y porque, bueno, pues porque está aquí en Arjona y para nosotros es un auténtico placer y orgullo. Gracias, Antonio, también por haberlo hecho posible, como no puede ser de otra forma, y además agradecido especialmente con ella, puesto que sé que igual que el resto de los ponentes, pero está muy ocupada y además desde aquí tiene que viajar de nuevo a cubrir un evento de ámbito nacional este fin de semana. Así que muchísimas gracias, Lucía, por estar en Arjona. Siéntete como en tu casa y yo espero que así sea. A continuación, pues, para no dilatarnos mucho más y disfrutar de la conferencia, para su presentación tiene la palabra Antonio Torres. Buenas tardes, y como continuación de la semijornada de esta mañana, pues tengo el honor y el placer de presentar a Lucía Méndez como la siguiente conferenciante. Yo conocí a Lucía en la Universidad Carlos III, en una mesa redonda que después ha publicado, en la que yo llegué tarde, llegué muy tarde, estaba desviando a mares y no encontraba aparcamiento. El que quiere ir a Carlos III te van a con 3 semanas de anticipación para buscar aparcamiento, porque si no, se queda así. Y llegué mojado, sin paraguas, una cosa impresentable. Me hicieron que subiera a la tribuna y cuando hablé, pues me quedaba corto el tiempo y le pedí permiso para continuar y me dijo no. Me dijo, ya es tarde y no. Pues me cayó bien, o sea, me cayó bien. Entonces, cuando terminó, me acerqué a ella y ya estuvimos charlando un rato y le dije algo que voy a decir ahora, que es mi irrestricta admiración por su trayectoria como periodista, como analista político. La sigo desde hace algún tiempo, últimamente ocupa las páginas, en El Mundo trabaja de su creación y ocupa las páginas de opinión con unos artículos más breves, perfectamente escritos, y artículos largos de fondo, semanales, de domingo, a doble página, que, por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes los 2 seguidos del día 24 de marzo y el 25, sábado 24 y 25 de marzo. Me parecieron, uno me pareció perfecto y el segundo me pareció perfecto. ¿No? Así que tiene el don de la palabra escrita y la llave del discurso persuasivo, y ustedes lo podrán ver dentro de un momento. Yo creo que es un lujo para nosotros. Yo le agradezco mucho su buena disposición desde el principio. Me dijo que sí, que quería venir, que me importaba venir, que encantada. A mí me pareció que estaba soñando, porque yo me esperaba que alguna resistencia, ¿no? Pero me dejó defraudar porque no tuve que hacer ningún esfuerzo. Y así que aquí está con nosotros y le recomiendo a ustedes atención porque no tendrá desperdicio nada de lo que diga. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues, ¿qué voy a decir? Yo tengo que empezar diciendo un par de cosas, ¿no?, sobre lo que he oído. Primero, darle las gracias al alcalde por su amabilidad, por su afecto, por la comida que nos ha proporcionado, por su hospitalidad y por cedernos el salón de plenos, que me parece impactante, ¿no? Hablar del salón de plenos para mí es un asunto que no es cualquier cosa. Y de Antonio, ¿qué os voy a contar de Antonio? Pues es que yo, ¿cómo le voy a decir que no a Antonio, no? Si me dice que venga a su pueblo, pues venga a su pueblo, naturalmente. No, lo que os ha dicho de la Carlos III, claro, lo que no os ha dicho es que sus compañeros son muy pesados y se alargaron mucho y le quitaron la elección. Esto es lo que pasó, por eso le tuve que quitar la palabra, porque tus colegas, no voy a decir sus nombres, porque para qué, se dieron a hablar y no acababan nunca. Y claro, como llegó tarde, pues efectivamente no pudo hablar tanto como los demás, pero que no es que yo, aparte sabe perfectamente que tiene todo mi cariño, que tiene, bueno, mi admiración no lo digo porque es una persona que está fuera de cuyo prestigio y cuya valía está fuera de toda duda,
con lo cual no tengo necesidad de halagarle más los oídos. En todo caso, que sepan que sus palabras seguramente están mucho más guiadas por el cariño que por otra cosa, y que como sé lo que es la gestión de las expectativas, ¿verdad, alcalde? Sí. Que es lo más difícil, gestionar las expectativas, pues yo les pediría que no pongan tantas expectativas como ellos ponen en mí, por si acaso esas expectativas resultan un poquito defraudadas, ¿no? Eso para empezar, por si acaso. Bueno, yo cuando hablé con Antonio sobre lo que podía yo no decir o aportar, bueno, antes que nada, por supuesto que todas las personas que han estado aquí esta mañana, como el propio Antonio, es decir, son personas que son sabias. Yo solo soy periodista, solo soy analista. Es verdad que como el diablo sabe más por viejo que por diablo, llevo mucho tiempo observando la vida política y por tanto pues tal vez tengo una cierta capacidad o elemento comparativo que igual las nuevas generaciones no tienen, ¿no? Y un cierto pozo y bueno, y porque también pues me gusta rodearme de personas como ellos y aprender cosas y analizar la realidad yendo un poco más al fondo del asunto de lo que en esta época se suele llevar, ¿no? Tanto en mi profesión como fuera de ella. Y a la hora de hablar sobre lo que podía yo disertar esta tarde, Antonio me comentó pues, que sería interesante el asunto de Cataluña desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del país. Antonio y yo hemos hablado mucho sobre este tema de Cataluña y yo lo he tratado mucho en mis escritos y en los sitios en los que hemos coincidido, igual que los ponentes de esta mañana también. Porque, bueno, yo lo que sostengo, yendo poniendo la mirada un poco más larga de lo que cada día podemos hacer, es que la crisis de Cataluña, la crisis catalana, no es una crisis solamente de Cataluña, yo creo que es una crisis española. Creo que la crisis de Cataluña no se puede desvincular ni se puede separar de lo que es el paso de un sistema político que ha funcionado durante 40 años casi a la perfección. Es decir, aquí teníamos un sistema sólido, fiable, establecido, indubitado. O gobernaba un partido o gobernaba otro. Esto ha venido siendo así durante 40 años. Con lo cual no había incertidumbre, no había dudas al respecto. Si uno gobernaba, otro estaba en la oposición y al contrario. Esta certidumbre, esta seguridad, esta solidez es lo que las elecciones del año 15 de diciembre se llevaron por delante y es lo que no ha regresado a este país desde el año 15. ¿Quiere esto decir que yo creo que la crisis catalana, como antes la crisis social previamente y otras crisis, han sido producto o es producto de la quiebra, del cambio, de la mutación, de la metamorfosis que está sufriendo el sistema político español que nació en la transición? Ya no hay dos partidos, ahora hay cuatro. Ya no está tan claro quién puede gobernar porque hay distintas mayorías que se pueden formar. Y además hay un elemento que a mí me parece lo fundamental para explicar a dónde hemos llegado en la crisis catalana, pero también a dónde hemos llegado en la crisis española en general. Es que los partidos políticos españoles, ni los nuevos ni los viejos, han sabido adecuarse al cambio. Los españoles votaron un cambio en el sistema y las formaciones políticas no han sabido adaptarse a ese cambio, que decidieron los españoles en las urnas. Digo no han sabido adaptarse en el sentido de que no han producido resultados prácticos en la gobernabilidad del país. Yo sostengo que España es un partido sin gobierno desde hace 3 años.
que España es un partido sin estabilidad de gobierno y sin acción de gobierno desde hace 3 años, que es un país sin reformas desde hace 3 años, que es un país donde los problemas se van aplazando desde hace 3 años y que vivimos en la inestabilidad absoluta desde las elecciones del año 15. Naturalmente, yo creo que las circunstancias en las que se ha producido la crisis catalana no se pueden separar de este bloqueo, de esta parálisis, de esta inacción política que caracteriza a nuestro país. Estoy hablando, cuando digo sin gobierno, hablo no sin el órgano ejecutivo del gobierno, sino sin una mayoría parlamentaria que pueda producir reformas, que pueda aprobar leyes. Y la mayoría parlamentaria en este momento es muy diversa, es decir, 3 partidos pueden tener una mayoría y 3 partidos pueden tener otra mayoría, es decir, que en este sentido considero que las responsabilidades son compartidas, que tanto el gobierno no hace nada como la oposición tampoco hace nada. Obsesivamente y adictivamente enganchados a las encuestas y a los sondeos. Cuando se acaba un sondeo están esperando al siguiente, a ver si uno baja, otro sube, otro baja, y qué puedo hacer para subir 3 décimas y bajar 4 décimas, y ahora remonto y mañana me caigo. Este es el proceso en el que vivimos. Claro, en este contexto, la crisis de Cataluña ha venido como una especie de riada gigantesca que lo ha atropellado todo. Indudablemente, las circunstancias de la crisis de Cataluña tienen que ver con que en España no haya gobierno, ni haya mayoría de gobierno, ni haya actuación de gobierno. Y tienen que ver porque si lo hubiera habido, pues igual las cosas no hubieran llegado tan lejos como han llegado, ¿no? Y tiene que ver porque, luego me extenderé un poco más cuando hable del tema de los medios y de las redes sociales, pero es muy habitual, y en la comida que acabamos de tener también ha salido el tema, es muy habitual oír decir por ahí en los debates públicos, en las tertulias, en la televisión, en la radio y en los comentarios de fondo de los periódicos, es habitual decir lo siguiente: España no tiene un relato que ofrecer al mundo y los independentistas catalanes sí han sido capaces de ofrecer un relato a Europa y al mundo. Es muy habitual oír decir: el Estado español ha fracasado en el sentido de transmitir fortaleza al resto del mundo y capacidad para lidiar con este problema. O hemos fracasado en la transmisión de que los valores, el valor de la ley, el valor del respeto a la democracia, el valor del respeto a las minorías, el no saltarse la ley a la torera, el respetar la Constitución, es lo bueno, y lo que ha hecho la mayoría del Parlamento, mayoría independentista del Parlamento catalán, es saltarse las leyes, saltarse la democracia, cuando en realidad hay mucha gente por ahí fuera que piensan que ellos defienden la libertad y la democracia porque piden votar y no se les deja, y que desde este lado somos incapaces de hacer entender fuera de España que no es que no se les deje votar, es que sencillamente nuestro sistema no permite que voten, y es democrático y ha sido así, está aprobado por la mayoría de los españoles. O sea que todo esto que estoy diciendo, que yo creo que es matizable, pero creo que básicamente es verdad, y bueno, y ayer tuvo el Estado un serio disgusto, ¿no?, con una resolución judicial del juez alemán, que ha dicho todo lo contrario de lo que viene diciendo nuestro Tribunal Supremo, que no hay rebelión y que no hay violencia. Bueno, pues yo creo que esto es cierto, y me parece que esto es cierto y que no hemos sido capaces de introducir ese relato, ni de explicarnos por el mundo, ni de hacer posible que todo el mundo entendiera que lo que estaba haciendo España era defender su democracia, su Constitución y sus leyes frente a los que querían violentarlas, a los que las han violentado de hecho.
Según los jueces, no hemos sido capaces porque no tenemos un país sólidamente gobernado, no tenemos un país con estabilidad política, no tenemos un país que dé fuera la imagen de seriedad, de solidez, de respeto de sí mismo, de que nos respetamos todos, de que tenemos ganas de vivir todos juntos. Esta idea no la transmitimos al exterior. No, tampoco es una cuestión solo de la acción diplomática ni de la acción exterior, creo que esto es todo mucho más complejo, ni tampoco creo que el gobierno solo tenga la culpa de esto, ¿eh? O sea, yo creo que esa responsabilidad a mí me parece que sí es compartida con todas las instituciones del Estado. Es decir, es evidente que el Estado, y aquí voy a recordar una entrevista que le hice al profesor José Luis Villacañas, que es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, porque yo hay veces que estos meses siempre he tenido la tentación de decirles a los medios de comunicación, no nos dejéis hablar a los periodistas, por favor, llamad a historiadores, llamad a personas expertas en leyes, porque lo que está pasando en España es histórico, es decir, no es coyuntural, no es de antes de ayer, no es un análisis periodístico de la coyuntura política, es una cosa histórica que tiene que ver con nuestra historia. Por tanto, sobre todo las generaciones más jóvenes tienen derecho y deberían saber que esto de Cataluña es, bueno, hay gente que lo ha comparado con el 98, con la crisis del 98, no, bastante gente lo compara con eso. Pues el profesor Villacañas me dijo a mí que históricamente, a propósito de todo el debate de la nación española y del cierto rearme que hay de una idea de la nación española en este momento a propósito del asunto de Cataluña, me dijo que España siempre fue, él cree históricamente, más Estado que nación. Y la verdad, yo me quedé con ese comentario porque creo que, no sé si se refería Antonio a este artículo que escribí sobre el Estado y el collares, ya sabía yo que se iba a referir, porque yo, es verdad que lo que sostenía en ese artículo y lo que he venido un poco elaborando es que el movimiento independentista de Cataluña se equivocó al medir la fortaleza del Estado español. Es decir, confundió una crisis del sistema político, incluso una crisis del régimen del 78, con una crisis del Estado español. Y el Estado español, entendido como estructura que permanece más allá de los gobiernos, que los gobiernos pasan y el Estado permanece, y que viene, ¿verdad, Antonio?, del siglo XIX y incluso del propio franquismo, que el Estado era muy importante, el funcionariado era muy importante, las estructuras del Estado son muy importantes. Y yo creo que el movimiento independentista pensó que el Estado español era un Estado débil y que por tanto, que podía iniciar un combate y que podía ganar ese combate. Y lo que se ha demostrado es que, como dice el profesor Villacañas, el Estado español es un Estado fuerte. El Estado español, cuando hablo del Estado, estoy hablando de la Guardia Civil, la Policía, la Fiscalía, el Supremo, el Constitucional, es decir, los funcionarios. Es decir, no estoy hablando de la administración política, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Estoy hablando de todo. Y yo creo que ese es el error que ha cometido el movimiento independentista. Es verdad que ayer tuvieron una victoria parcial con esta decisión del juez alemán, pero yo creo que básicamente lo que ha conseguido el Estado es descabezar claramente el liderazgo de los partidos independentistas hasta el punto de que ahora mismo eso es un magma sin jerarquías, porque los líderes están o en la cárcel o fuera de España. Eso es decir, eso tiene una ventaja y una desventaja. Tiene una desventaja política, que no hay interlocución posible, que no hay solución política posible. Pero yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que dijo Felipe González, que es el único que se atreve a decirlo, por cierto, porque como está de vuelta de todo, le da todo igual. Dijo que
este lío tan tremendo que hay, que parece que no tiene salida, y que yo creo que de hecho salida inmediata no tiene, era producto de dejar la política en manos de los jueces. Y cuando entran los jueces en escena, los jueces solo pueden aplicar las leyes, no pueden hacer política. Por tanto, es inútil que un político pretenda que un juez va a tomar una decisión que pueda beneficiarle desde el punto de vista de la resolución de un conflicto político. Los jueces aplican la ley, si tiene que mandar a la cárcel a alguien lo mandan, y si te viene mal que estén en la cárcel porque en las elecciones eso les beneficia, pues esto es lo que hay y no hay otra cosa. Y es verdad, y en ese sentido yo creo que ha faltado un poquito de autocrítica en el mundo del constitucionalismo, en el mundo de la defensa del Estado, en el mundo de la defensa de la democracia frente al independentismo. Ha faltado, o está faltando, en mi opinión, un poco de autocrítica en relación con lo que ha hecho el poder político durante los últimos años. Es decir, la pregunta que se hacen muchos españoles. Yo creo que la pregunta que se hacen los españoles que sacan la bandera a la ventana es: oiga, ¿cómo hemos llegado a esto? A mí déjenme en paz, solucionen los problemas. Es decir, oiga, que yo como ciudadano tengo derecho a vivir en un país en el que la política me solucione los problemas, en el que si hay algún conflicto que lo resuelvan ustedes, pero a mí no me traspasen el problema de tener que pensar que el territorio donde he nacido se puede desgajar, que no quiero, que quiero que me lo resuelvan. Oiga, ¿qué están haciendo? O sea, creo que las banderas son un poco un SOS. Es decir, oiga, que queremos vivir en paz. Déjenos en paz, resuelven sus problemas, pero déjenos en paz. Y la gente mayor ha recordado la guerra civil y tantas cosas que han pasado. Y creo que es verdad que la política ha dejado en manos de la justicia cosas que a la justicia no le corresponden. Y en este sentido, me gustaría comentar un aspecto del auto del juez Llarena, el auto de procesamiento del juez Llarena, porque yo, por supuesto, no voy a cometer la osadía de opinar en relación con la aplicación del Código Penal. Yo no tengo ni idea de cuestiones de procesamiento, ni de justicia, ni de sumarios, ni de nada, pero sí que soy una ciudadana que puede ver con sentido común lo que dice un juez en relación con unos acontecimientos que yo también he visto. Y lo que viene a decir el juez, más o menos, es que desde el año 12, en el que Artur Mas creó un Consejo de la Transición Nacional, con todos sus documentos y sus catedráticos y sus historiadores y sus decisiones y sus informes, hasta el año 17, en el que se produjo lo que todos vimos, el 1 de octubre, la Declaración de Independencia, el 155, o sea, desde el 12 hasta el 17, según el relato del juez, aplicando, insisto, el sentido común, es que se estuvo produciendo un delito continuado de rebelión durante 7 años, o durante 6 años, sin que nadie lo pudiera parar. O sea, no puedes venir a un juez del Tribunal Supremo a decir: no, miren ustedes, es que ha habido 6 años en los que se ha estado cometiendo un delito delante de todo el mundo de rebelión y con violencia, decía él, de rebelión con violencia, es decir, las diadas, la declaración de soberanía del Parlamento, la ley de desconexión, el Consejo de la Transición, todas estas cosas que hemos visto, para el juez eran presuntos delitos de rebelión. Y sin embargo nadie pudo pararlos. Nadie pudo pararlos. En 6 años. Es decir, es evidente que incluso el propio auto del juez lo que está conteniendo desde el punto de vista político es no una censura, sino una enumeración de hechos que llevan a pensar que el poder, que las estructuras políticas del país han sido claramente negligentes a la hora de parar lo que las propias estructuras del país consideran un golpe de Estado. Nada menos. Nada menos. Oiga, yo sí, no sé si puedo contar aquí una cosa así como un poco de periodista y fuente, pero bueno, lo voy a contar, porque me da igual, total, sí, los protagonistas. Yo una vez me acuerdo que uno de los... El día que Carmen Forcadell tomó posesión
de la presidencia del Parlamento de Cataluña. No sé si os acordáis, pero ese día la señora Forcadell tomó posesión y gritó «Visca Catalunya Lliure». Claro, ahora nos puede parecer, pero esto era completamente anómalo, irregular y vergonzoso. Es decir, es que, o sea, no se podía consentir eso. A mí me pareció que eso no se podía consentir. Y justamente uno de esos días tuve una cena con Felipe González y con otros políticos del PSOE. Y entonces yo dije, ¿por qué se consiente esto? Porque, vamos, yo no soy ninguna radical, pero me pareció que era una cosa increíble que la presidenta del Parlamento de Cataluña tomara posesión diciendo, bueno, estableciendo una declaración de independencia, claramente. Y entonces él me dijo, esto me lo dijo en su momento, porque claro, ahora no tiene mérito lo de 155, estoy hablando de hace 2 o 3 años. O más, de 3 años, y me dijo, es que eso no se debería haber consentido, es que debería haber ido la Fiscalía y ordenar su detención en ese momento, y si no el 155, porque eso no se puede consentir. Él decía, bueno, digo que hablo de todo esto porque todo esto compone un escenario en el que lo que apreciamos es que lo que estamos viviendo es la desembocadura de una crisis que va a durar mucho tiempo, que nadie sabe cómo se va a sustanciar, una crisis que tiene que ver con en mi opinión, con la pasividad del poder político y con dejar las decisiones en manos de los tribunales. Porque ¿qué nos decían las autoridades políticas cuando decíamos, pero ¿cómo se puede consentir esto? La declaración de soberanía y la ley de desconexión y la Forcadell y todo esto. Y la tesis era, no, bueno, es que no tiene efectos reales, o sea, que como no tiene efectos jurídicos. Es una declaración de intenciones, ya, pero es una declaración de intenciones y el Parlamento declara su soberanía, ¿para qué la declara? Claro, será para ejercerla, porque si no, ¿para qué la va a declarar? Pero no, como no tenía efectos jurídicos, ni tenía, pues entonces, bueno, pues hasta que no llegaron hasta el final, claro, esto permite entender una cosa que al resto de la humanidad, o por lo menos que a mí me parece incomprensible y creo que a mucha gente, ¿no? Que es cómo puede ser que personas, políticos como los políticos independentistas catalanes, hayan puesto en riesgo su libertad, arriesgándose a ir a la cárcel, llegando tan lejos. Ojo, personas que no sabían lo que es la cárcel porque nunca habían tenido ninguna relación con nadie que hubiera ido a la cárcel. Es decir, porque tú, cuando te mueves en la delincuencia, tienes idea de que puedes ir a la cárcel. Entonces, yo cometo este robo, puedo ir a la cárcel. O soy un narcotraficante y por tanto me arriesgo a ir a la cárcel. Pero claro, esta gente era gente que vivía fenomenal. Es decir, ni siquiera era gente ni mucho menos marginal, ni mucho menos en los márgenes de la sociedad, más bien era gente muy acomodada, que han puesto en riesgo su vida y su libertad y que han acabado en una cárcel que a cualquiera nos puede parecer que es una cosa rara que esta gente esté en la cárcel, porque es raro, porque no tienen cara de delincuente ni tienen aspecto de haber cometido un delito, ¿no? Pues claro, ¿por qué han arriesgado eso? O sea, la pregunta es, ¿realmente creían que no iban a ir a la cárcel? O sea, ¿realmente creían ellos que esto no iba en serio? O sea, que el Estado iba a decir, bueno, pues, oye, pues mira, pues claro, te lo preguntas y puedes responderte, bueno, es que no les pasó nada. Hasta septiembre, octubre no les pasó nada. De hecho, no les pasó nada. Organizaron el 9N, organizaron el 1... Y el Estado, como dice Juega, en la rebelión, y el Estado no les dijo, oye, que podéis ir a... Cuidado, que como sigáis por ese camino, vais a ir a la cárcel. Bueno, pues no lo sé, pero lo cierto es que ellos no tuvieron peligro, ¿no? Y ahora, claro, ahora se encuentran en una situación en la que dicen, esto no es posible. Y a los presos políticos y todo eso, claro, porque realmente nunca pensaron, yo creo, o sea,
o hay alguien que se crea que los Jordis, estos Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, iban a haberse subido al coche de la Guardia Civil de saber que iban a acabar en Soto del Real, en Extremadura? Pues a lo mejor no. A lo mejor no se hubieran subido tan alegremente al coche de la Guardia Civil, de saber lo que les iba a pasar, porque si lo hicieron será porque igual es que consideraron que no les iba a pasar nada. Esto es probable que fuera así y que ahora, claro, ahora estén en una situación, bueno, pues como en la que están. Bueno, las consecuencias, solo voy a hablar de otras dos cositas y ya me callo, ¿vale? Sí, vale. Las consecuencias políticas de la crisis catalana, ahora ya hablamos un poco más de coyuntura, ¿no? De coyuntura partidaria, de coyuntura partidista. Las consecuencias políticas de la crisis catalana están siendo inesperadas, están siendo raras, están siendo extrañas, pero por otra parte creo que obedecen a una lógica política que tiene que ver con la crisis que arrastramos de gobernabilidad y con el bloqueo y con el tapón que hay en este momento desde el punto de vista político en todo el país. Bueno, seguramente vosotros habréis oído muchas veces que cuando esto se planteó, el 155, la reacción del gobierno en relación con la crisis catalana y tal, con la rebelión esta pues había muchos periodistas, compañeros míos y mucha gente, y muchos analistas políticos que decían: uy, esto va a beneficiar muchísimo al Partido Popular. Esto, la 155, la mano dura en Cataluña, ya verás, va a beneficiar a la derecha política, el Partido Popular se va a salir, va a sacar mayoría. Esto lo he oído mucho. Bueno, creo que no, de vez en cuando una cura de humildad para todos nosotros que no podemos establecer nunca las verdades absolutas, porque el mundo en el que vivimos es muy cambiante y cambia cada día, por tanto tenemos que hacer un poco un ejercicio de humildad y autocrítica, porque quien está beneficiando, según los sondeos de opinión, el asunto de Cataluña y la aplicación del 155 y la fortaleza del Estado es a un partido que es el cuarto partido de la Cámara del Congreso, que es Ciudadanos, ¿no? Es decir, cuarto partido. Primero en Cataluña, es verdad, pero cuarto en el Congreso. Bueno, yo sí a la gente que me pregunta sobre si esto es un fenómeno pasajero, si es duradero, si verdaderamente Bueno, a mí no me parece extraño que haya muchos españoles que ante la realidad de que el gobierno no hace nada, la oposición no hace nada, nadie hace nada, hay mucha gente que pueda mirar lo que hay y decir, bueno, pues que alguien haga algo y del mercado electoral, que ahora un poco las elecciones son un poco de mercado, ¿no? O sea, es una serie de productos y de hecho las reglas de la política cada vez son más las reglas del mercado y del marketing, de mostrar los productos con un envoltorio pues, más atractivo, ¿no? Y con una luz más perfecta. Pues a mucha gente que le haya dicho, oye, pues este chico es un chico joven, bueno, no dice bobadas, no da miedo, no produce tal, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a probar, vamos a ver si alguien hace algo, vamos a ver si cambiamos algo. Porque claro, lo que no puedes es, creo yo, tener sometido a un país, a un bloqueo político durante 3 años sin atender al mensaje que te han enviado las urnas, que es un mensaje de cambio de sistema. Es decir, de que ya no puede gobernar uno u otro, que tienen que gobernar varios, que tienen que ponerse de acuerdo varios, que ya se acabó, que además con los partidos nacionalistas independentistas no se puede contar para la política nacional. Es decir, que hay 25 escaños en las Cortes, en el Congreso, que han sido básicos para el mantenimiento de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, con los que ahora no se puede contar para gobernar España, con lo cual hay que contar con todos los demás. Y todos los demás son 4 partidos nacionales, cada uno con su fortaleza,
y los votantes dicen una y otra vez, poneros de acuerdo. Y van a estar diciéndolo hasta el día del juicio. Es decir, que el bipartidismo y la seguridad y la solidez de que uno gobierna una vez y otro gobierna otra vez, esto se ha terminado. No es tan fácil, no es tan difícil de entender. Es más difícil de practicarlo, pero no es tan difícil de entender. Esto ha pasado. Y creo que esto no tiene vuelta atrás. Es decir, que se acabaron las mayorías absolutas. Incluso se acabaron las mayorías muy relativas. Es decir, y entonces no van a tener más remedio. Y bueno, pues es normal pues, que los ciudadanos vuelvan su mirada hacia una persona que tiene un discurso de regeneración, de cambio, de novedad, bueno, pues a mí no me parece raro que en este momento eso sea así, que además la crisis catalana le haya beneficiado a Ciudadanos en el sentido de que hay un movimiento en España, que deberíamos saber, todavía no se sabe muy bien, pero que dice, oye, que estamos orgullosos de ser españoles, que no nos van a cogotar, que no queremos que España se rompa, que queremos que Cataluña siga siendo España y que queremos que ser español sea una cosa tan buena, tan bonita, tan interesante, tan agradable y tan respetable como ser nacionalista catalán, o ser nacionalista vasco, o ser nacionalista valenciano. Este fenómeno también se está produciendo y creo que está beneficiando a muchos ciudadanos. No sabemos si tendrá continuidad o no. Y por último lugar, me gustaría hablar un poco de los medios de comunicación y de la influencia de las redes sociales, que, bueno, en algunas charlas y conferencias que he dado por ahí sobre esto concretamente, pues siempre he recordado una frase de Karl Popper sobre la televisión, a los comienzos de la televisión. Él decía que la televisión había alcanzado un poder total y absoluto, incluso que era el auténtico poder, hasta el punto de haber sustituido prácticamente a la voz del mismo Dios, decía él. Bueno, yo creo que esto es perfectamente aplicable a las redes sociales en este momento. Creo que son las que están... bueno, cuando digo que están acabando con el periodismo, la gente me critica. Bueno, vale, pues están transformando el periodismo, llamadlo como queráis. Para mí están acabando con el periodismo, para otras personas están transformando el periodismo. Y bueno, yo creo que el movimiento independentista es inseparable tanto de la agitación y la actividad intensísima en las redes sociales y en los medios independentistas, que básicamente son medios digitales, hay algún impreso pero muy poca cosa, y por supuesto naturalmente pues la televisión autonómica catalana, la TV3, ¿no? Sobre la que habréis oído hablar muchas cosas en estos días, incluso responsabilizarla de lo que está pasando en Cataluña, que yo creo que eso, en fin, eso no es del todo exactamente así. No voy a decir que TV3 evidentemente es un foco de agitación pro-independentista, esto sin duda, pero no estoy segura de que sin existir TV3 no fuera a estar pasando lo mismo, porque tienen otras, ¿no? Y porque además el movimiento independentista, y aquí enlazo con lo que he dicho al principio, ha puesto en marcha un relato completamente fantasioso, completamente ficticio, completamente novelero, completamente irreal, completamente mentiroso. En fin, podría decir muchas cosas, ¿no? Es decir, de todas las cosas que se han venido diciendo, no hay nada que se haya cumplido, ni la Unión Europea les ha apoyado, ni ha sido posible la desconexión, la declaración de independencia no ha venido seguida de la creación de estructuras de Estado porque era imposible. Es decir, no es posible que Cataluña se separe de España, sencillamente no lo es. O sea, pero ellos han construido un relato de muchísimo éxito, de mucha fantasía, con muchas imágenes que en este momento
en el mundo de que vivimos, de la imagen, y estoy hablando no solo de la tele, me refiero que en nuestro mundo es básicamente de imágenes. Es esto, es el móvil, es la tele. Es decir, a través de aquí, realmente incluso la gente joven puede decirse que vive aquí. Vive físicamente aquí. Es decir, su relación con el mundo es a través de una pantalla. Naturalmente, todas las imágenes que el movimiento independentista produce son imágenes muy emocionantes, son como descargas eléctricas, ¿no? Es decir, pues como Nelson Mandela y la otra, y Rosa Parks, y los derechos, y la democracia, y los votos, y la libertad, en fin, todas esas cosas producen un alto nivel de emocionalidad. Y aquí hay otro elemento que es inseparable de lo que hemos vivido, que es el papel de las emociones en la política. Es decir, en la de las democracias, en la crisis que vivimos de representación, en las democracias ahora mismo el elemento emocional es muy importante. Es decir, suscitar la emoción del electorado para un partido político, no sé si el alcalde está de acuerdo conmigo, es lo más importante. Y, claro, hay teóricos que a esto de la emoción le dan una carga negativa. Entonces, pues ya sabéis la palabra de moda, esto de la posverdad y estas cosas. Bueno, yo creo que las emociones no tienen por qué ser negativas. Y a mí me parece que haya un alto componente emocional ahora mismo y de necesidad de empatía por parte del poder, a mí me parece positivo. Creo que esta crisis económica y financiera que empezó en el año 8 nos ha transformado políticamente y nos ha transformado como sociedad, ha producido unas secuelas bárbaras. Evidentemente no se han tirado puentes, no se han caído las infraestructuras, pero desde el punto de vista social los resultados y las consecuencias de la crisis son parecidas a si hubiera habido una guerra, porque las consecuencias sociales que ha traído esta crisis en términos de desigualdad, de brecha, de salarios de miseria, de dificultades de los jóvenes para decir son muy grandes. Por tanto, es normal que las personas estén más sensibilizadas y que tengan en el asunto emocional un elemento importante a la hora de decidir su voto. Es decir, esto me parece que no tiene por qué ser negativo, naturalmente, claro, por supuesto. Y ahí enlazo otra vez con el tema de las redes sociales. Las emociones también pueden ser negativas, pueden ser malas. Las redes sociales y las personas y las sociedades sacan lo bueno y sacan lo malo. Si sacas lo malo, es el caso de Trump, por ejemplo, pues tienes como resultado lo que tienes, ¿no? El odio, el machismo, la xenofobia, el racismo, todos los ismos que hacen que la sociedad sea mucho menos civilizada y mucho peor de lo que a todos nos gustaría, ¿no? Pero también se pueden sacar las cosas buenas, ¿no? La solidaridad y la empatía. España, por ejemplo, pues es el país, uno de los países donde las ONG en este momento tienen más recaudación, ¿no? de donaciones de las personas voluntarias, ¿no? Y es un país donde el voluntariado tiene un gran nivel, con lo cual, pues también esa parte positiva creo que no, en fin, también es necesario cuando hablamos, muchas veces generalizamos, ¿no? Las mentiras que hay ahora, que la gente se deja engañar. Bueno, sí es verdad que esa parte la tiene negativa, pero también tiene esta otra parte positiva. Y digo que lo de las redes sociales, y con esto sí que acabo ya, ha tenido un papel fundamental en la crisis catalana, no ni siquiera porque se haya estudiado, es que yo os voy a contar una cosa que es una prueba definitiva. El conseller Santivila, el ex-conseller Santivila, que sabéis, es una persona que estuvo en el gobierno del señor Puigdemont, que no sé muy bien por qué estuvo, porque él no era nada partidario del tema este de la independencia,
De hecho, es un arrepentido de última hora, dimitió inmediatamente antes de producirse o incluso coincidiendo con la declaración de independencia, porque estaba en desacuerdo con la decisión bilateral de proclamar la independencia. Este consejero ha escrito un libro de sus memorias, no sus memorias, sino del relato de esos momentos clave que tuvieron lugar en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del año pasado. Y este hombre, cuando relata unos días, a finales de octubre, hubo un día en el que pareció posible que el señor Puigdemont convocara elecciones en lugar de proclamar la declaración de independencia unilateral en el Parlamento de Cataluña. Y este hombre, Santi Vila, que estaba allí con él, y que aquella noche, cuando Puigdemont quería convocar elecciones, estaba decidido a convocar elecciones porque le había convencido Santi Vila y Urkullu y los otros para no ir al abismo, para no llegar a la catástrofe. Este hombre le dijo Puigdemont, pues podemos anunciarlo ahora, era de madrugada. Y Santi Vila, que es un hombre así como muy elegante, le dijo, hombre, las elecciones no se convocan a las 4 de la mañana, esto es muy poco serio en un país civilizado, hay que esperar a la mañana. Y bueno, y esperó a la mañana. Y en la mañana lo que sucedió es que a las 11 iba a convocar elecciones y a las 12:30 iba a declarar la independencia. Porque entre las 11 y las 12:30 empezaron a llamarle traidor en las redes sociales al señor Puigdemont y al señor Junqueras y a todos. Entonces, el conseller Santi Vila dice, fijaros lo que significa esto, en términos políticos. A mí me parece aterrador. No sé si al alcalde, pero a mí me parece aterrador. En términos políticos, el conseller dice, si no hubiera existido Twitter, se hubieran convocado elecciones. Es decir, si no hubiera existido Twitter, no hubiera habido declaración de independencia, ni 155, ni habría habido cárcel, ni él hubiera acabado en la cárcel, ni Puigdemont se hubiera fugado. Claro, entonces, la cuestión que yo me pregunto es, ¿los políticos pueden de verdad, ante una decisión trascendental no solo para él, sino para su propio país, para Cataluña, para España, para Europa, para su familia, para su partido, para el Parlamento de Cataluña, para el gobierno español, para nosotros, para aquí, para todo el mundo, una decisión tan trascendental como esa se puede no tomar o se puede resignar en una red social? Bueno, pues es que esto es lo que dice Santi Vila. Dice que un responsable político de esa categoría dejó de tomar una decisión que tenía tomada para no ir más allá en el disparate porque existía Twitter. Lo cual me lleva a decir a mí, y con esto acabo, Antonio, que si hubiera habido Twitter en la transición, no hubiera habido transición, ni hubiera habido constitución. Tú imagínate que se establece un debate en las redes sociales sobre el título 8º de la Constitución o la monarquía. ¿Tú crees que los políticos hubieran podido ponerse de acuerdo? Es imposible. O sea que esto, que cuando hablamos de la importancia de las redes sociales hay que concretarlo y ver realmente que efectivamente es una cosa que tiene más trascendencia de la que aparentemente pudiera pensarse que es una frivolidad o que es un bla bla bla. No es un bla bla bla. Está cambiando nuestra sociedad y nuestra política. Y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, pues después de esta maravillosa, genial intervención, pues abrimos, si os parece, un turno de debate, de preguntas, para todo aquel que quiera intervenir. Adelante. Bueno, yo
Primero, Lucía, agradecerte, por supuesto, la intervención que has tenido esta tarde. Hay tres aspectos que me gustaría preguntarte, que a mí me inquietan especialmente, sobre todo cuando hablamos de la repercusión de los medios de comunicación en los responsables políticos, y que, bueno, que me gustaría saber tu opinión, ¿no? La primera de ellas es sobre si crees que la deriva independentista de un grupo político que nunca lo ha sido, como era el ya desaparecido Convergencia y Unión, se debe fundamentalmente a lo que ellos creen que fue una persecución judicial. Lo digo persecución, no es que crea yo que fuese una persecución, sino que ellos lo dicen así, una persecución judicial contra su líder supremo, que es el señor Jordi Pujol, y que en su momento, pues bueno, ahora está completamente apartado de la política, pero que en este país ha tenido una repercusión importante, ¿no? Sí, realmente la pregunta es si crees que el nacionalismo catalán se ha convertido en independentista, no me refiero a Esquerra, sino al nacionalismo de Convergencia y Unión, por eso, ¿no? De una manera de defenderse, permitirme la expresión, del 3%. Y luego, una segunda cuestión que me interesa muchísimo es sobre lo que has dicho de las mayorías absolutas han terminado, ¿no? Incluso las mayorías relativas han terminado, ¿no? Y por tanto, los responsables políticos tienen que trabajar para conseguir en la mayoría de las posibilidades pues, una serie de consensos, porque si no, no se podría gobernar. Sin embargo, me llama mucho la atención que cuando existen discrepancias políticas se diga que estamos en un país que vive en el caos, en la inestabilidad, ¿no? Un poco quiero saber si realmente la prensa, los ciudadanos, estamos o nos vamos a acostumbrar a que verdaderamente no existan como tal mayoría absoluta, ¿no? Es decir, mi pregunta es, efectivamente se han terminado las mayorías absolutas, pero cuando nos encontramos en el momento político en el que nos encontramos, donde no hay mayoría absoluta, la versión que existe socialmente es que estamos en la inestabilidad y en el caos, y por tanto, esa sería un poco la cuestión. Y luego la última es sobre los bulos en las redes sociales. Como periodista, ¿cómo podemos atajar eso? Porque, claro, uno enchufa Facebook y la cantidad de portales digitales que no se sabe muy bien de dónde vienen subiendo noticias es abrumadora, ¿no? ¿Cómo se podría atajar eso, ¿no? ¿Cómo se puede, a mi modo de ver, cómo se puede proteger a los ciudadanos de noticias falsas que pueden manipular la realidad? Muchas gracias. Bueno, has planteado cuestiones muy profundas para el poco tiempo que, en particular esta última, creo que es el gran tema de nuestra época, ¿no? Y de hecho, los problemas que tiene el creador de la red social, Facebook, vienen un poco por ahí. Dices tú si los nacionalistas se han vuelto independientes. Realmente la conversión al independentismo del nacionalismo tradicional es lo que ha producido el problema que tenemos, evidentemente, porque si no se hubieran convertido ellos, los independentistas seguirían siendo lo que siempre han sido, ¿no? Y el porcentaje que siempre han sido. El cambio es que efectivamente los que eran nacionalistas, que habían colaborado en la gobernación de España y en la estabilidad del país durante 40 años, pues han dado el salto y se han convertido al independentismo. A lo mejor no de una manera por convicción, sino de una manera estratégica. Y yo creo que en parte puede ser efectivamente por defenderse de la corrupción, pero yo hay dos elementos que me atrevo a ofrecerte también como explicaciones complementarias. Uno es el episodio en el que el señor Mas tuvo que entrar en el Parlamento de Cataluña en helicóptero. En ese año, el gobierno de Convergencia, el gobierno nacionalista de Cataluña, había ejecutado unos recortes brutales, tenía una contestación social en la calle bestial, y voy a apelar otra vez a la historia y al conocimiento de la historia. Los movimientos populares en Cataluña
han tenido, en fin, una gran tradición. Por tanto, yo creo que ahí el gobierno del señor Mas se asustó. Se asustó de su calle, se asustó de la calle, de su sociedad, se asustó de las consecuencias sociales que pudiera tener su política de recortes en sanidad, en educación, y naturalmente pues emprendió el camino de cortina de humo, eso por una parte. Y por otra parte, y en los últimos años se han visto algunos de esos documentos, ya en el año 7, personas, digamos, iba a decir intelectuales, pero no lo son, digamos, teóricos políticos de ese mundo, como el señor Homs, como algunos otros, ya establecían, el propio Pujol, al que tú has, que está un poco, en fin, acaba un poquito en la basura, pero al fin y al cabo es el padre del país catalán tal y como existe ahora. Ya en el año 7 había documentos del nacionalismo catalán que venían a decir que había que dar el asalto final al Estado porque el régimen del 78 se estaba cuarteando. Esto lo teorizaron y de hecho los documentos están por ahí. Y entonces hay personas que sostienen que ya desde ese momento los nacionalistas tenían en mente lanzar, o sea, que no ha sido nada improvisado, ni nada producto de que no se le permitió, que no se llegó a un acuerdo fiscal, a un pacto fiscal que mejorara su financiación, que claro, que evidentemente parece indiscutible que Cataluña está infrafinanciada, igual que Andalucía, que una de las cosas pendientes del desgobierno y del tapón político que hay del bloqueo es que tampoco hay un acuerdo de financiación autonómica, ni de educación, ni de financiación autonómica, ni de pensiones, ni de nada. O sea, no es que esté pendiente la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que oye, la ley de enjuiciamiento criminal, pues puede reformar o no, es que está pendiente de reformar todo lo que interesa a los ciudadanos. Eso por una parte. Por otra parte, es que quien ha decidido que no haya mayoría y que no haya partido mayoritario son los ciudadanos. Son los ciudadanos los que le están diciendo a los partidos, oye, tenéis que poneros de acuerdo. Y se lo han dicho varias veces. Se lo han dicho 2 veces ya. A lo mejor hay que decírselo una tercera para que sea posible. Pero los ciudadanos no pueden decir menudo caos, no. No dirían que hay caos si lograran ponerse de acuerdo en algo, si legislaran, oye, ¿que no legisla el gobierno? Pues que legisle la oposición. O sea, el PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen mayoría para aprobar la ley que les dé la gana. La que les dé la gana. No se ponen de acuerdo, será su responsabilidad. Tienen mayoría suficiente en el Parlamento. O sea, el Partido Popular no puede bloquear según qué leyes, aunque quiera. Pero ellos tampoco producen una mayoría alternativa. No hay mayoría para gobernar, no hay mayoría garantizada para gobernar. El presidente del gobierno no tiene mayoría parlamentaria para gobernar, asumió una investidura sin actuación de gobierno, una investidura por los pelos con la excepción del PSOE, y ocupa la Moncloa. Y esto es todo, porque a efectos reales no gobierna. En relación con los bulos, bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que no es que solamente los bulos. A mí lo que me parece más relevante y lo que le parece más relevante también a muchísimos arrepentidos de Silicon Valley y de todas estas tecnológicas, que ahora hay mucho arrepentido, que está escribiendo libros, que da conferencias, que están denunciando que estas tecnológicas lo que hacen es, primero, introducir, afectar al cerebro en relación con una hormona que se llama dopamina, que es la responsable de las adicciones. Es decir, esto lo están diciendo los responsables que han estado en Facebook, en Google y en todas el resto de las tecnológicas, están diciendo
sabían lo que hacían. Sabían que estimulaban la dopamina y la adicción a las redes y a los dispositivos electrónicos y aún así lo hicieron. De hecho, ninguno de estos deja a sus hijos usar sus dispositivos. No les permite tener redes sociales. Será por algo. Ellos sabrán lo que están haciendo con ese instrumento que la tecnología ha puesto en sus manos y que lo han creado ellos mismos. Lo que están haciendo además es estimular lo que se llaman filtros burbuja, de tal manera que las personas creen que están conectadas al resto del mundo, y esto está muy estudiado, pero en realidad están conectadas solo con los que le dan la razón, y con sus amigos, y con los que están de acuerdo con ellos, y con los vestidos que les gustan, y con, si os fijáis, pues te atacan con publicidades pero solo es lo que tú piensas, lo que a ti te gusta, alrededor de ti, de todo lo que y todo lo que no, todo lo que sea divergir, discutir, debatir, alguien que no esté de acuerdo contigo, eso no te llega. De tal manera que lo que se establece son burbujas y compartimentos estancos, cuando realmente la tecnología esta lo que permitiría sería que toda la humanidad estuviera enlazada, ¿no? Y a estos efectos me permitiré deciros una cosa que a mí me resultó de lo más curiosa, una de las cosas más curiosas, porque yo en los últimos años me he leído muchos libros que son críticos con la deriva digital y con la revolución digital, críticos desde dentro, gente arrepentida de allí, que ha visto la deshumanización absoluta a la que está conduciendo esto. En una ocasión, el profesor de la Facultad de Políticas, que se llama César Rendueles, que es un hombre anticapitalista y un hombre que utiliza el marxismo en sus análisis, una persona muy del ámbito más allá de Podemos, incluso de los anticapitalistas. Aparte de decirme que la izquierda había cometido el error de dejar la palabra España y la bandera en manos de la derecha, cosa que es verdad, me contó una cosa de un estudio sociológico de una universidad americana. Ellos habían hecho un estudio a propósito del grado de agresividad que conlleva en las personas conducir un coche y el grado de agresividad que uno tiene cuando un coche le hace algo, o sea, le sobrepasa sin haberle... hace una jugarreta en la carretera. Y el grado de agresividad aumenta conforme el coche es más caro. Es decir, alguien que tiene un coche barato te hace una jugarreta y le dices, anda, pero si llega un Cayenne o un Deportivo o lo que sea y te hace una jugarreta, le dirás, vamos hombre, encima, pero ¿qué te has creído? Seguro que... ¿no? Y le dirás, pero tú es que te crees que eres superior porque llevas un coche. Bueno, eso era así. O sea, que conforme fuera más caro, más le gritabas, ¿no? Peor. Solamente había una excepción en esa regla. Y una excepción que tenía que ver con los descapotables. Los descapotables son coches caros. Sin embargo, cuando un descapotable hacía una jugarreta, no... o sea, el grado de agresividad no era tan alto. ¿Por qué? Porque había contacto visual. Porque tener contacto visual te permite relacionarte con las personas de otra manera. Y detrás de un cristal o detrás de una pantalla, tú te relacionas con las personas de otra forma. Bueno, me pareció bastante curioso y bastante significativo de los cambios que se pueden estar produciendo incluso en nuestro propio cerebro y en nuestra propia manera de movernos en la sociedad, no solo en la política. Yo quería preguntarte un par de cosas. Me ha gustado mucho esta especie de psicología analítica que acabas de hacer, que me parece que es interesante.
sobre la visualización del oponente y tal. Es interesante eso. Pero quería preguntarte antes, has hablado del Estado fuerte y la nación, no tanto. Pero claro, en las circunstancias actuales también el Estado se está debilitando, parece. La monarquía parece que presenta algún punto débil. La representación política, estamos hablando de una crisis de representación política. ¿Dónde reside la fortaleza del Estado? ¿En la administración del Poder Judicial, por ejemplo? Yo creo que sí. Sí. En la Guardia Civil. Claro, como policía judicial. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Pues bueno, por lo menos O sea, los cuerpos especializados. hay esas cosas que mantienen la columna vertebral, ¿no? del Estado. Yo creo que sí, en la Fiscalía también. También los fiscales tienen un papel importante en la persecución del delito. De hecho, hay una cosa muy importante en relación con esto del Estado, que es que yo creo que no solamente en el tema independentista, no habría 200 o más cargos de las cajas de ahorros antiguas, distintas cajas de ahorros procesados, si no fuera por la acción de la Fiscalía y de la Guardia Civil, porque el poder político no pensaba pedir responsabilidades a los gestores de las cajas, porque eran suyos. Sin embargo, la sociedad y los órganos de persecución y de defensa de la justicia de la sociedad dijeron no, esto de Rosita no puede irse. Y hubo denuncias, y hubo jueces, y hubo fiscales que intervinieron, porque el poder político no exigía responsabilidades a las personas que fueron las responsables de que hubiera un rescate y de tener que pedir el dinero que pedimos. Fue la propia sociedad la que se defendió, y los propios aparatos del Estado entendiéndolo como la estructura que permanece, las que han conseguido que haya personas que estén ante el juez por haber producido ese desfalco. O sea que no solamente en la crisis catalana yo he advertido esa fortaleza de la que hablo, pero bueno, más que nada, sobre todo lo que yo creo que es evidente es que el independentismo no calibró la fortaleza del Estado, claramente. O sea, la menospreció. Yo te quería preguntar, ya con brevedad para dar paso a alguna otra intervención, un punto que no has tocado, seguramente, no sé si por prudencia o porque no he tocado, es la relación de la Casa Real con los medios. Bueno, es que no era el objeto, pero si hay que tengo que hablar de esto, también hablo, ya sabes que... Porque sea un breve apunte. Sí. Y así lo toco después. Ya. Hombre, a ver, yo creo que quien tiene que tocar eso eres tú, que eres la persona, el hombre que más sabe de monarquía, de la Academia y de la Cátedra Española. Es decir, eres el gran especialista en monarquía, por tanto, y además que, claro, lo planteas desde un punto de vista que no lo plantea nadie, ¿no? O sea, tú... Yo cuando te escucho hablar sobre la monarquía, pues a mí me parece que me abres unas ventanas y unas expectativas que de otra manera nadie, no me lo plantea nadie, ¿no? Pero yo creo que la Casa Real, que está, en fin, es un rey nuevo, hay 4 reyes y alerto sobre las consecuencias de que existan 4 reyes, porque luego pasan las cosas que pasaron estos días, ¿no? Que hay 2 reinas y que hay un debate público que a mí me parece tremendo y que me da un poco de vergüenza. ¿Tú con quién vas? ¿Con una reina o con la otra? Sí, a ver, yo creo que eso institucionalmente es un desastre muy grande, porque es como tomarse a chacota y a risa. Yo soy de Sofía, y yo de Leticia, pues no, pues la suegra, en fin, creo que es un asunto muy desgraciado y que yo creo que ahí la Casa Real, en general, y a pesar de que es un tiempo nuevo y una monarquía nueva, y que este rey es nuevo y que ha demostrado evidentemente
ser un hombre muy equilibrado, muy sensato, una persona muy educada, pero creo que la relación con los medios y con la sociedad no la han resuelto, Antonio. No la han cambiado, no la han resuelto. O sea, ellos siguen un poco la pauta que venía manteniendo en el pasado la monarquía, y claro, ya no sirve. Porque ahora las personas pueden es decir, los medios, como hemos comentado antes, los periodistas, hemos perdido nuestra capacidad de mediación, ¿no? Las instituciones se relacionan directamente con los ciudadanos, ya no nos necesitan, por tanto, no ven a las instituciones con nuestra mirada, las ven como son y por supuesto pueden opinar. Y, por ejemplo, las redes sociales opinaron y el rey Juan Carlos tuvo que abdicar, porque es que las cosas ya no son como antes, ¿no? Es decir, y da igual lo que publiquen los medios, es decir, ha habido periódicos estos días que los 2 primeros días no han dado ni pera ni nada del vídeo, y ya han tenido que acabar dándolo, o sea que ya no, o sea, esto ya aquí ocultar ya no se puede ocultar nada. Y por tanto, creo que la monarquía debería actuar, la Casa Real debería actuar en consecuencia y debería ser más transparente. Y por supuesto que me parece un error, hablando ya de la coyuntura esta del vídeo, me parece un error que la reina Leticia no haya dicho nada públicamente. Creo que debería haber dado una explicación, creo que debería haber dado una aclaración a propósito de esas imágenes que ha visto todo el mundo, que por cierto os diré que han roto las audiencias de todos los medios, es decir, han tenido audiencias históricas, ese vídeo, históricas, lo cual quiere decir que millones de españoles han visto eso, y que actuar como si no lo hubieran visto nadie no me parece que sea adecuado. Es decir, creo que eso exige una explicación. Evidentemente todos sabemos perfectamente que la familia real no es un dechado de estabilidad ni de virtudes, esto lo sabemos desde aquello del infante, y no pasa nada. Oye, la gente asume que la vida cambia y que la familia real tampoco tiene por qué ser, porque de todo, ya está, pues como toda la familia, pero sí que tienen una obligación, porque se deben a los españoles y se deben es decir, y el jefe del Estado debe cuidar de ese Estado y debe cuidar de su imagen ante los españoles, y por tanto está obligado a aclarar lo que los ciudadanos pues no acaban de entender, ¿no? Que es estos manotazos. En fin, no acaban de entender esto, no se acaba de entender nada. Entonces exige una explicación, la que sea, incluso una disculpa, sin apuras, pero como mínimo una explicación. No, que digo que se va a decir, ¿qué explicación va a decir la reina? La que sea. La reina Leticia, ¿qué va a decir? ¿Que no le gusta que lea el fotografía? La que sea. Ah, Incluso, fíjate, si si dice la verdad... ¿O que la abuela no tenía autorización para hacer fotos con la niña? ¿No pagamos a la hija? Sí, no, una pregunta, ¿eh? Que me resulta tan... Bueno, pero ya podría decir... esa imagen lo que quería decir es esto. Puede que yo cometiera un error, digo yo, me pongo en ella. Es posible que cometiera un error, no me gusta nada que crean que yo me porto mal con la reina Sofía, porque no es así. Es más, incluso si la reina Sofía quiere decir, pues es verdad que no se porta mal conmigo, sería genial, también sería genial. Es decir, que entendemos que puede haber oye, esto seguramente no ha pasado en muchos sitios, muchas familias, que las abuelas algunas veces son muy pesadas, que los nietos, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Y que las madres muchas veces pueden decir, oye, de verdad, deja a la niña, no te la comas, o sea, que vale, esto se puede entender, no tiene nada en particular. Claro, es que cada familia eso lo hace en el salón de su casa o en el jardín, no en la catedral de Palma, saliendo de una misa y en un acto oficial. Es decir, esto es lo que es explicación, claro, se hicieran en los jardines del Palacio de Maribel, pues oye, aquí paz y pues gloria, el problema es que lo hemos visto todos, ¿no? Por eso digo que se exige una explicación pública, porque ha sido público, claro. ¿Alguna intervención?
Adelante. Buenas tardes, Lucía. Te vi hace poco en las jornadas del Buen Gobierno, del PSOE. Ah, sí, Sí. estabas allí. Sí, vi expresamente vuestra ponencia. Comentabas en lo emocional, decía que el público, o bueno, las personas a nivel electoral se movían así por lo emocional. A lo que has comentado sobre las redes que habían cambiado por la noche, querían elecciones y al día siguiente que no en Cataluña, ¿no es también bastante falta de liderazgo o tener coraje y arrojo para decir las redes no me importan porque yo tengo ante todo la visión de lo que quiero de país, ¿no? Pues esa es la reflexión que yo he hecho. ¿No? Sí. La reflexión que va dirigida a los políticos. Que no tienen agenda, comentabas también que no tienen ni siquiera agenda reformista. Es que no la tienen. ¿Hasta qué punto, como responsable político, te puedes dejar llevar por eso para tomar una decisión que es tan trascendente, ¿no? Esta es la pregunta que yo me hacía. Yo no soy político, Sí. no puedo responder muy bien. Intuitivamente tengo que pensar, pues es que es una irresponsabilidad, ¿no? Pero claro, yo no sé si las normas de la política ahora han cambiado y realmente, efectivamente, ahora las redes sociales, como decía Popper de la televisión, son la voz de Dios, no lo sé. Esto es lo que me hace reflexionar, ¿no? Lo que me lleva a hacer estas reflexiones en público para las que yo no tengo respuesta. Porque no la tengo, porque estamos en mitad de un movimiento, estamos en mitad de ese movimiento, en mitad de esa ola. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Lucía. Un aplauso. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos, si os parece, y ya para finalizar, pues escucharemos al profesor Torres del Moral. Tengo que comentaros que después de la intervención del profesor Torres del Moral haremos una visita guiada por el patrimonio, que la verdad es que merece muchísimo la pena. Yo sé que muchos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho y lo habéis disfrutado, pero otra gente que no, les invitamos a que se queden porque verdaderamente Arjona es una maravilla. Muy bien, pues durante 5 minutos descansamos y volvemos rápidamente. Muchísimas gracias.